Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Fátima Velázquez Rojas y estoy muy contenta de saludarlos por octavo año consecutivo, segundo año desde la virtualidad, en estas jornadas de becarios, que es una actividad que disfruto mucho, sinceramente, y que nació justo el año en el que yo entraba al instituto, así que también tiene una carga de sentimentalismo importante para mí porque he podido contar a través de las jornadas cómo ha sido mi evolución en lo que a cuestiones laborales se refiere. Y en esta oportunidad vengo a contarles lo último que hice durante mi postdoc con Fabiana Laguna y que se titula Aprendizaje y pandemia, desempeño académico en contextos de presencialidad y virtualidad desde la perspectiva de los sistemas complejos. El año pasado yo les contaba que desarrollamos un modelo de procesos educativos en el aula, y como que así se llamaba el proyecto, como aplicación de la física de los sistemas complejos a la educación, que pudimos desarrollar un modelo teórico y además modelos de agentes que simulaban cómo las personas adquirían un nuevo conocimiento. Pero ya estábamos viviendo el cambio del entorno educativo concreto que nos rodea. Y entonces, por eso vengo a decirles, bueno, obviamente el proyecto se cambió, pero cambió para contarles lo que vengo a compartirles hoy, ¿no? En este proyecto, Ven Caras Conocidas, el grupo se agrandó y trabajamos con Daniela Zacarías del Departamento de Estadística de la Universidad de Comahue en Bariloche y con Jesús, que hizo su doctorado acá en el IFLISIP, con Ramiro Irastorza y con Fernando Bericat, y que estuvo haciendo un postdoc en el Departamento de Física Médica del Centro Atómico Bariloche. Y bueno, ahí ven a Fabián y me ven a mí. Y esta foto la tomamos en el pasado mes de octubre, donde después de mucho tiempo pudimos encontrarnos y dijimos, vamos a sacar la foto. Sin duda, este fue el equipo de trabajo con el que desarrollamos esto que vengo a contarles hoy. Yo ya les había dicho que entre un aula de clase habita una serie de procesos tanto individuales como colectivos integrados dentro de otro proceso de mayor trascendencia que es la educación. Nosotros estamos en presencia de individuos que se influyen entre sí y emergen dinámicas de comportamiento colectivo, y eso sin duda está conectado con lo que conocemos como sistemas complejos. Pero, tal como les dije al inicio de la charla, la pandemia de COVID-19 modificó abruptamente el contexto áulico. Entonces nos tocó, tanto a alumnos como a profesores, adaptarnos a una nueva cotidianidad para incorporar nuevas estrategias y nuevas herramientas que nos permitieran llevar a cabo nuestro trabajo y nuestro rol. Y el objetivo de este trabajo o de esta continuación del trabajo postdoctoral que yo estaba llevando a cabo era analizar el proceso de adquisición de conocimientos, que se llama Knowledge Acquisition, en dos contextos diferentes: en el presencial, antes del inicio de la pandemia, y en el virtual durante el confinamiento. Todo esto con miras a proponer mejoras a los métodos y estrategias vigentes y desarrollar, obviamente, como vimos, nuevas. ¿Pero qué es el proceso de adquisición de conocimientos? Es el proceso a través del cual el ser humano aprende y desarrolla su inteligencia, es decir, construye el conocimiento. También puede ser pensado como una variable dinámica que está influenciada por diversos factores, intrínsecos y extrínsecos, que en un aula los intrínsecos se refieren a aptitudes, a motivación, a conocimientos previos sobre un tema, y los extrínsecos se refieren a la interacción del individuo con su ambiente, específicamente la interacción del individuo con sus profesores y con sus pares. Nosotros empezamos, o el contexto educativo que nos era conocido era un contexto educativo así, y de repente nos encontramos en una situación de cajitas negras e iniciales de los nombres, ¿no? Entonces, el trabajo lo desarrollamos en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ingeniería, específicamente en la asignatura de Física 2, durante 4 cuatrimestres con 8 comisiones, 4 comisiones en cada contexto, para un total de 173 estudiantes que participaron de todo el proceso.
Fueron muchísimos más, pero como les contaré más adelante, los que participaron de todo el proceso, a los que le pudimos seguir la evolución, fueron estos 173. Acá, siguiendo las ideas de Bordoña y Albano, clasificamos a los estudiantes según su desempeño. Tenemos estudiantes de alto rendimiento, perdón, de High Achievement, estudiantes de rendimiento promedio, Average Achievement, y estudiantes de bajo rendimiento, que es Low Achievement. En esta tablita podemos observar cómo se distribuían, o la distribución, mejor dicho, de los estudiantes en presencialidad y virtualidad en cada uno de los grupos diferentes, para el total que teníamos de 173. Y en esta figura podemos observar la calificación final que llamamos KF, en azul en el contexto de presencialidad y en naranja en el contexto de virtualidad. Ok, en cuanto al desempeño promedio y el contexto, aquí podemos observar la calificación promedio para cada uno de los contextos, en azul el presencial, en naranja el virtual, y podemos observar que este desempeño cambió de manera distinta y que esto también también fue diferente para cada grupo de estudiantes. Para el grupo HA, la calificación promedio aumentó durante el contexto virtual, pero para los grupos AA y LA, este desempeño fue menor. Entonces, ¿cuál fue la propuesta de abordaje? Bueno, nos inspiramos en el modelo que habíamos desarrollado previamente, que salió publicado a principios de año, y para lo cual decimos o proponemos que el conocimiento final que adquiere una persona sobre un tema particular es una suma de los factores que les comentaba al principio. Y que lo que necesitábamos era ver cómo variaban esos factores y después obtendríamos ese conocimiento final que adquiere el individuo y en este caso, en esta asignatura, ¿no? Tenemos que este término se refiere a motivación, este término se refiere a interacción con los profesores, la T es de teachers, y este término se refiere a la interacción con los pares, y cada uno de estos términos tiene su peso asociado, que también depende del grupo al que pertenezca cada estudiante. Bien, ¿cómo alimentamos el modelo? Hicimos observaciones áulicas de las 8 comisiones que les mencionaba durante los 4 cuatrimestres, y esto también nos permitió observar la distribución espacial, es decir, la construcción de clústeres y la construcción de grupos dentro del aula. También lo hicimos mediante encuestas. Mediante las encuestas relevamos las cantidades MT y P en 3 momentos de la cursada: al inicio, al final del primer módulo y al final del segundo módulo. Estos resultados fueron comparados con la nota final obtenida, que es lo que llamamos conocimiento final. Entonces, si el conocimiento final es la suma de estos grandes factores y lo que vimos fue cambios, si nos fijamos solamente en esta figura, vemos que los cambios no son demasiado grandes, entonces veamos qué pasó con las diversas cantidades que conforman el proceso de adquisición de conocimientos. Entonces, aquí en el panel B podemos ver la motivación, y aquí vemos que hubo una disminución de la motivación en todos los grupos, y creo que esto lo sentimos todos nosotros. Pero también en el caso de los estudiantes hubo un cambio en la interacción con sus profesores y con sus pares. Depende del grupo al que pertenecían, hubo cambios que en el caso de la interacción con profesores fue mucho mayor para los grupos average y low, y en el caso de los pares, la interacción aumentó mucho más, la interacción con pares aumentó mucho más en el grupo de los de mayor rendimiento. También tuvimos la oportunidad de construir las redes de interacción entre los estudiantes. En la tablita que vemos acá podemos observar cómo estaban distribuidos los estudiantes de acuerdo al contexto y de acuerdo al grupo.
En estas dos redes podemos observar como similitudes la presencia de clústeres altamente conectados y también de estudiantes aislados. Tenemos cada grupo de estudiantes en 3 colores diferentes y entonces, bueno, los solitos son los aislados y esto, bueno, como acabo de decir, hay similitudes en cada uno de los contextos. Aquí también hay aislados, como también hay en grupos, que es lo que podíamos observar. Pero las diferencias se refieren a que la red virtual tiene nodos que conectan dos clústeres diferentes, actuando como puentes, como se hacía en la virtualidad. O en la virtualidad nosotros lo hicimos a través de encuestas de Google, donde yo le preguntaba, ¿quién es tu grupo de trabajo? Entonces me decían fulano, fulano y fulano, y esa misma pregunta se le hacía a fulano y probablemente no era una, no era una interacción entre ida y vuelta, como en el caso, o a diferencia del caso de la presencialidad, donde que la pudimos construir por registros fotográficos, ahí tú sí podías ver que era una interacción mano a mano, y en el caso de la virtualidad no, y eso nos da también a tomar en cuenta esta nueva forma de relacionarse de los estudiantes que fue diferente en este contexto. Pero lo que yo les acabo de mostrar, sobre todo los gráficos de barra, son datos crudos, pero nosotros proponemos un modelo que tiene pesos asociados a cada término. Y propusimos 2 técnicas de ajuste de pesos para este modelo. La primera es las redes neuronales artificiales, utilizando el Single Layer Perceptron Network, en el cual teníamos datos de entrada, suprimíamos la función de activación y en la salida obteníamos los 3 pesos asociados a cada uno de los términos, que son los beta que nosotros teníamos en nuestro modelo. Y también teníamos una regresión lineal múltiple. En el caso del método de las redes neuronales, lo que pudimos observar es que, si se dan cuenta, los pesos eran similares para cada uno de los grupos en los diferentes contextos. Si no le gustan los números y le gustan más los gráficos, podemos observar justamente esto, ¿no? Que había una generalidad en los coeficientes en ambos contextos y que había una preponderancia en el término de profesores. O sea, el término que tenía mayor valor o preponderancia era el término de profesores. Y en esta gráfica lo que pueden observar, o lo que podemos observar, es el desempeño o la calificación final en cada uno de los contextos, presencial y virtual, y el modelo propuesto para este primer método con los pesos conseguidos. En el método 2, que fue el método de regresión lineal múltiple, podemos observar también preponderancia del término de profesores, o sea, el peso más grande era el beta T. Hicimos la misma gráfica de desempeño final o de calificación final para cada uno de los agentes en los diferentes contextos, y lo que pudimos obtener también es que los valores o los p-values indican que todos los coeficientes de regresión son estadísticamente significativos. Entonces, en resumen, ¿qué hicimos? Analizamos diversas cantidades que participan en el proceso de adquisición de conocimientos en contextos de presencialidad y virtualidad para un caso específico de estudio. También desarrollamos un modelo analítico basado en datos consistentes en una serie de encuestas y observaciones que se contrastan con información sobre el desempeño académico. Observamos también que el cambio a la virtualidad reflejó una falta de motivación para aprender y un cambio en la forma en que los estudiantes interactuaban con pares y con profesores, y gracias a esto vimos que la red emergente de contactos que pudimos construir a partir de esta interacción, al menos de la interacción entre pares, revela diferentes estructuras en ambos contextos. De igual manera, exploramos 2 métodos para conocer el peso de los distintos factores considerados, y en ambos contextos los pesos son similares. Finalmente, en todos los casos, la interacción con los profesores es de suma importancia en el proceso de adquisición de conocimientos, y finalmente no me queda más que agradecerles por su atención y
Bueno, gracias una vez más por venir a nuestras jornadas de becarios.